Dios los bendiga, hermanos. Ya estamos otra vez listos para empezar el estudio. Ya es hora de comenzar este estudio, la parte número 7 ya de esta serie, que al principio pues iba a ser un estudio nada más, pero que, como les comentaba, se aprende más haciéndolo en forma de serie, hermanos, porque un estudio nada más se escucha una hora, se resume toda la idea de todo lo que uno estudia y dices, pues voy a darles un resumen de una hora. De repente es mucha información, no queda clara. Entonces, así no, así se va profundizando, se va especificando, se va uno deteniendo, incluso como en esta parte se ponen ejemplos. Y bueno, vimos en lo que fue la parte 5 y la parte 6, que fueron las últimas dos partes, el ejemplo de Jeremías. Y esto, hermanos, de repente, por eso les comento, si alguien está escuchando esta parte y no ha escuchado las primeras, es importante escucharlas desde el principio, porque de repente van a ver el título Dios, el coronavirus, la iglesia, el mundo, y van a decir, ¿y eso que está diciendo que tiene que ver? Bueno, esto ya son conclusiones, son ejemplos que se están poniendo para ilustrar todos los puntos que vinimos viendo desde el principio. Es decir, al principio, hermanos, puede ser que en algunas cosas no haya dado yo suficientes versos para respaldar lo que estaba diciendo, y en estos últimos estudios lo que estamos haciendo es ver suficientes capítulos, versículos, ejemplos para poder ilustrar y que ustedes puedan decir, por eso entonces en los primeros estudios él decía que esto es así o asá, o que Dios hace las cosas así o asá. Bueno, pues gracias, hermanos, a los que nos están escuchando a YouTube, a los que nos conocemos, estamos en la congregación, pues Dios les bendiga, saludos. Y a los que no, hermanos, porque nos escuchan hermanos que no conocemos, que no vemos, pues gracias, hermanos, los queremos, somos hermanos también en Cristo. Todos aquellos que tengan el Espíritu Santo somos hijos de Dios, no los que son creados por Dios, sino los que son nacidos de Dios por medio del Espíritu Santo, la palabra y la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de forma inmerecida. Y bueno, pues queremos conocerlos y pueden dejarnos comentarios aquí en la página. Gracias a los hermanos que se están suscribiendo, por compartir los videos, por las reproducciones, por darle like, y pueden darle ahí en la campanita también para que les avise cuando se va a subir el siguiente video. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar la hora que tenemos y vamos a leer un ejemplo más. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, aunque no lo crean, existen muchas personas, muchos hermanos que no los convencen los argumentos, las historias, los ejemplos y aún los textos del Antiguo Testamento. Yo sé que es algo equivocado, pero vamos a ver una historia ahora en el Nuevo Testamento, porque mucha gente cuando le predicas algo, simplemente se pueden limitar y decir, eso fue en el Viejo Testamento, y ya no los hace salir de ahí, hermano. Entonces, para no dar toda la explicación de por qué pueden ser válidos los textos del Antiguo Testamento para respaldar ideas, aún ahorita que estamos viviendo bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, pues vamos a dar más fácil un ejemplo en el nuevo pacto, donde vamos a poder ver todas estas cosas, todos estos principios que hemos visto desde el estudio número 1. ¿Qué es lo que vamos a ver, hermanos? En el estudio pasado nos quedamos y ya ni lo terminamos como debía de ser, hermanos. Pero en el capítulo 52 de Jeremías, si lo pueden leer de tarea, hermanos, para ahorita aprovechar el tiempo. En el capítulo 52 de Jeremías nos habla de cuando por fin llegaron por parte de Nabucodonosor, por el reino de Babilonia. Capturaron al rey de Israel, mataron a los príncipes, capturaron al pueblo, mataron pueblo, los llevaron esclavos, destruyeron el templo, quemaron la ciudad y todas las cosas que Dios ya le había advertido a su pueblo por medio de Jeremías. Como se le ha advertido, hermanos, durante 2000 años a la gente que Cristo viene,
que va a haber un juicio final y que los que no se arrepientan van a terminar en el lago de fuego. Pero bueno, muchos se siguen burlando de los que predicamos esto, siguen diciendo que es broma, que no es cierto, como se rieron los yernos de Lot antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida por el fuego que descendió del cielo de parte de Dios. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, esto ya es en el Nuevo Testamento y esto ya es en el segundo templo. Es muy importante, por eso les mencionaba, tener una idea general de la Biblia. Sabemos que primero hubo un templo que Salomón, el hijo del rey David, lo construyó, y ahí lo vemos en el libro de los Reyes. Y bueno, este templo fue el que destruyó Nabucodonosor, fue el primero. Estamos hablando del año, aproximadamente el año 600 antes de Cristo, es decir, hace 2600 años. Pero esto que vamos a ver ahorita, hermanos, fue después de que regresan de la cautividad el pueblo de Israel, de haber estado en Babilonia, porque Dios les había dicho por medio del profeta Jeremías que iban a estar 70 años. Entonces podemos ver en el libro de Nehemías, hermanos, cómo él está preocupado porque la ciudad está destruida y cómo el rey le autoriza para que empiecen a reconstruir lo que es el segundo templo. Este segundo templo, hermanos, lo terminó de construir, o más bien sí lo construyeron, pero le dio todavía más realce lo que fue ya el emperador de Roma. Entonces, este segundo templo y este ejemplo que vamos a ver ahorita, ya no vamos a estar en el año 600 antes de Cristo, ahora estamos en los tiempos ya de Jesús, aproximadamente en el año 30, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años, aproximadamente, ¿verdad? Puede ser el año 33, pero estamos ya sobre el segundo templo, que fue reedificado, que el pueblo de Israel regresó de la cautividad, y ahora está el segundo templo. Aquí es donde vamos a empezar, y vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 21, los versículos 5 y 6. Ya saben los hermanos que han escuchado los estudios con nosotros, que pueden pausar la grabación para poder buscar los versículos y así aprovechar al máximo el tiempo. Lucas 21, 5 y 6. También saben, hermanos, que si alguien no los va a buscar, bueno, pues por lo menos poner atención. Me daba mucha risa, hermanos, y lo comento rapidito, cuando estábamos en la congregación escuchando una predicación y de repente dan la cita. Primera de Corintios 3, 14. Órale, y empieza y se oyen las hojas por todos lados. Y de repente el predicador no da mucho chance y empieza a leer. Y la gente empieza a murmurar en las bancas y se escuchan las hojas. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? Y el predicador ya está. Pues miren, hermanos, aquí el texto. ¿Cuál? Primera de Corintios. No, esta es segunda. A ver, y sí, hermanos, entonces la Biblia, Pablo dice, ¿primera o segunda? No, es primera. Aquí está, a ver, mira, primera verso. Ah, sí, ya, aquí está. Ah, sí, ya vi lo que dice. No escucharon nada, hermanos, de lo que estaba dando de explicación. Entonces, no es algo mágico que les dé uno la cita y corran y la busquen, y ya por haberla leído ya lo entendieron. Lo importante es la explicación, hermanos, y buscarlo en la Biblia, dar la ubicación, es para poderlo leer y poder tener la seguridad de que lo que se está diciendo lo dice ahí. Y para eso no es solo necesario leer el texto, sino también leer el contexto. Entonces, para saber exactamente si lo que nos dijeron así es o no, lo ideal, hermanos, es apuntar el versículo y después leerlo con calma en la semana, leer el texto, leer el capítulo, orar, pedirle a Dios revelación, buscar en algún comentario y de alguna manera que Dios nos pueda ir añadiendo viendo el interés que le ponemos para el estudio de ese versículo. Se los comento
porque de repente se pueden dar muchos versículos y cuando estábamos en el instituto la directora nos dijo, uno de los sermones, si podemos llamar así, o de las predicaciones más peligrosas y más comunes son cuando se agarra un versículo de ahí y un versículo de acá y un versículo de acullá y se hace una predicación, pero a veces todos esos versículos que se dieron supuestamente para respaldar esa idea están sacados de contexto. Entonces por eso es más importante a veces cuando se lee de corrido, hermanos, cuando se estudia sistemáticamente, como el ejemplo que estuvimos viendo de Jeremías. Bueno, Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Estamos hablando ya de los tiempos de Jesús. Y dice el verso 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo. ¿Quién dijo? Jesús. ¿A quiénes les dijo? A los que estaban exaltando las construcciones, o en este caso era la construcción del templo, los edificios que estaban ahí, grandes, tenían mármol, tenían oro, tenían piedras preciosas, ofrendas votivas, se refiere a ofrendas que llevaba la gente y que dejaba ahí oro, así como van los paganos y llevan allá a la basílica y avientan ahí oro y cadenas y todo. Bueno, pues así todo esto estaba cubierto de ofrendas votivas. Y esto nos habla, hermanos, de aquellos que exaltan las construcciones, y por eso estamos leyendo esto, por eso estamos dentro de este tema. Porque muchos ahorita, hermanos, están tristes, desesperados, porque quieren volver a los templos. ¿Por qué? Porque su vida es el templo, porque el templo está bonito, porque el templo está grande, porque en el templo está Dios. Y si están fuera del templo, ya no son ni cristianos, ni salvos, ni justos, ni santos, ni sirven para nada, porque no se están congregando. Bueno, y ya vimos que Dios en el pasado les quitó el templo al pueblo de Israel. Dice, les dijo en el 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, hermano, ponga atención. Las profecías muchas veces, en su gran mayoría, tenían dos cumplimientos, uno a corto plazo y uno a largo plazo. Cuando nosotros leemos Mateo 24, casi siempre nos enfocamos en que está hablando del futuro. Y sí, se está dando ciertas alusiones a la segunda venida de Cristo y a cosas que van a pasar con el tercer templo. Ojo, en el estudio 5 y 6 hablamos del primer templo en los tiempos de Jeremías y del rey Nabucodonosor. El primero, ese fue el que construyó Salomón. El segundo es este que reconstruyen los judíos cuando regresan de Babilonia y que lo acaba de embellecer el emperador romano y que estaba en los tiempos de Jesús. Ese es el segundo. Ellos, Jesús y sus discípulos, van saliendo del templo, unos alaban ese templo, lo exaltan, y Cristo les dice, van a venir días donde no va a quedar piedra sobre piedra. Y aquí es donde tenemos que poner atención, porque se va a hablar de lo que ya pasó en el año 70 de esta era, es decir, hace 1930 años, 1950 aproximadamente, de lo que ya pasó, va a hablar Jesús, que iba a pasar, es decir, para ellos era futuro, para nosotros ya es pasado, pero al mismo tiempo se van a hacer referencias de lo que va a pasar. Entonces, el texto tiene la profecía dos cumplimientos, uno fue a corto plazo, aproximadamente 40 años después, y el otro cumplimiento todavía va a pasar. Es importante tener eso en cuenta, hermanos, porque a veces lo ven algunos como que eso es del pasado y ya se cumplió, otros lo ven como que es solo del futuro, pero en realidad tuvo los dos cumplimientos.
Jesús, hablando de ese templo del que estaba en sus días, dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Ven ese templo? ¿Ven cómo tiene oro? ¿Ven cómo tiene mármol? ¿Ven cómo toda la gente viene y lo exalta y les gusta y está sumamente embellecido con piedras preciosas, con oro? Bueno, este templo va a ser completamente destruido, se los dice Jesús. Y yo me imagino la cara de los discípulos, así como que: otro pesimista, fatalista, aguafiestas. Porque ellos estaban contentos viendo el templo, era el segundo, el primero lo había destruido Nabucodonosor, ahora estaban contentos porque estaban en su tierra, porque tenían el templo, porque se podían hacer los sacrificios, porque Dios estaba en medio de ellos, estaban todos felices, y Jesús les dice: véanlo bien, porque no va a quedar una piedra sobre otra, todo esto va a ser destruido. Ahora, aunque no les gustaba a los judíos lo que estaban escuchando, ni siquiera a los mismos discípulos, fue algo que pasó. Y la evidencia está que en ese mismo lugar donde Jesús y los discípulos acababan de salir y estaban viendo el monte ahí del templo y el grandioso templo, ¿sabe qué está ahorita? Solo quedó lo que se conoce como el muro de los lamentos. Toda esa belleza que estaban viendo ahí los discípulos de Jesús, los judíos de aquel tiempo, el oro, el mármol, toda esa belleza, ese esplendor, esa grandeza, no quedó nada. Y Jesús les dijo antes de que pasaran, así como Jeremías se los dijo antes de que pasaran, que ese templo, el segundo, también iba a ser derribado. Esto iba a pasar aproximadamente 40 años después, en el año 70 de esta era, en manos de Tito, que iba a llegar a Roma, iban a destruir la ciudad, iban a matar a los judíos. Hicieron una matazón terrible, pueden investigar en el año 70, ahí en internet, qué pasó. Bueno, pues llegó el emperador ahí, mandaron, porque se estaban rebelando los judíos en contra de Roma, que era lo que quería que hiciera Jesús, era lo que pensaban que Jesús iba a hacer, rebelarse contra Roma y liberar al pueblo. Y finalmente el pueblo fue masacrado, muchos dispersados, muchos esclavizados. La ciudad fue destruida, quemada, y el templo también. En ese lugar donde se construyó el primer templo, en los tiempos de Salomón, que se destruyó en los tiempos de Jeremías, de Nabucodonosor, se reconstruye el segundo en el mismo lugar. Y en los tiempos de Jesús es el que vemos en las Escrituras, y es el que estaban hermoseando los discípulos. En ese mismo lugar, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sí sabemos dónde. En ese mismo lugar se va a construir el tercer templo del que hablan las Escrituras. Pero bueno, no estamos hablando de eso, simplemente se los comento para tener una idea. Aquí Jesús les está diciendo que todo iba a ser destruido. Hicieron una matadera, hermanos, de judíos, tremenda, brutal. Primero sitiaron la ciudad, los dejaron que se empezaran a morir de hambre, derribaron las murallas, los mataron, hicieron, pero matadero, hermanos, del pueblo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dios quería que esto le pasara a su pueblo? Dios quería, Cristo quería que esto le pasara a la ciudad. Dios quería que destruyeran el templo y masacraran a los judíos.
¿Por qué se los pregunto, hermanos? Porque mucha gente, al no entender, al no conocer a Dios, pintan a Dios como si Dios fuera un sanguinario, que a Dios le encanta la guerra, que a Dios le encanta matar, que a Dios le encanta destruir y hacer sufrir al pueblo. Muchos de los satánicos tienen esa idea de Dios, y aún muchos cristianos, también muchos ateos, porque no conocen a Dios. Y yo les pregunto, hermanos, si se iba a destruir el segundo templo y el pueblo iba a ser muerto, la ciudad quemada, ¿Dios quería que esas cosas pasaran? ¿Por qué se los pregunto? Porque si Dios no hubiera querido, pensamos, pues no pasan. Las cosas que pasan es porque Dios quiso que pasaran, o por lo menos permitió que pasaran. Y si Él no hubiera querido, pues las detiene, no lo permite. Pero, sin embargo, sucedieron estas cosas. La pregunta es, ¿Dios se fascina, se divierte mientras destruyen la ciudad, queman el templo y masacran al pueblo? La verdad es que no, hermanos. Y por eso estamos estudiando esto, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde la gente lo primero que piensa es, si Dios fuera bueno, si Dios nos quisiera, si Dios existiera, entonces Dios no permitiría que pasaran estas cosas. Porque si bien no las causa, y mucha gente dice, no las causa Él, las causa el diablo, las causa quien sea, pero las permite. Y si Dios estuviera ahí, y nosotros le oramos y le pedimos, Él debiera de tener todo esto, y no lo hace. Mucha gente se frustra pensando eso, se amargan, y dejan incluso muchos el camino de Dios, porque no entendieron que no era la voluntad de Dios. Vamos a ver aquí antes de este texto en Lucas capítulo 19, de ahí para atrás a su Biblia, capítulo 19, versículo 41. Fíjese lo que pasa. Ahí en donde estamos viendo que están viendo el templo, ahí ya estaban en la ciudad, ya estaban en Jerusalén. Aquí en Lucas 19, 41 apenas habían llegado a Jerusalén. Y Cristo, que es en esencia uno con el Padre y que tiene la misma forma de pensar, es igual de justo, igual de misericordioso, igual de poderoso, igual de todo, porque es uno con el Padre, nos demuestra con el siguiente verso el sentir que tenía Dios hacia el pueblo, hacia la ciudad y hacia lo que les iba a acontecer, que Dios no quería que les pasara, pero que aún así les pasó. Y ahorita vamos a ver la respuesta, que es ¿por qué? Lucas 19:41, dice, está hablando de Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿de cuál ciudad, hermanos? De Jerusalén. Ahí era donde estaba el templo. Y ahí es donde está el muro de los lamentos. Cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, ¿qué dice? Al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre la ciudad. No quiere decir que Jesús andaba volando y llorando y tirando lágrimas por todos lados, hermanos. Significa que llega a la orilla, cuando llega y la ve, se pone a llorar. ¿Se imagina usted eso? Una vez vi en el Discovery Channel un programa y decían, estaban hablando de Jesús y de evangelios que no están reconocidos, no están dentro de la Biblia. Y decía, en este evangelio Jesús se muestra muy humano porque dice que Jesús se rió, dice. Y en los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia no dice que Jesús se rió. Entonces esto lo muestra humano y la Biblia no lo muestra humano. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué es más humano? ¿Reír o llorar? Y aquí estamos viendo claramente que Jesús lloró.
Llora cuando llega y ve la ciudad. Ahora, ¿por qué llora, hermanos? Muchos pueden pensar, pues lloró porque sabía que lo iban a crucificar y ya le andaba y tenía miedo. No, hermanos, Jesús no lloró por eso. Jesús a eso vino. Sí le dolió, sí le pesó todo lo que tendría que pasar, sí tenía una angustia y un profundo dolor en su corazón, porque sabía lo que había venido, pero él no está llorando por eso. ¿Quieres saber por qué llora Jesús? Vamos a seguir leyendo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Si conocieses, por lo menos en este día, lo que es para tu paz, pero está velado de tus ojos. ¿Qué era para su paz, hermanos? El Mesías prometido desde el Génesis 3 estaba ahí. El Mesías prometido estaba ahí en la ciudad y nadie lo quiso reconocer. Y por eso Jesús les dice: si supieses, dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y fíjese por qué estaba llorando. Fíjese bien, ponga mucha atención para esos que piensan que Jesús es sanguinario, que no siente, que por qué permite las cosas, que por qué no detiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, está hablando de Roma, hermanos, te rodearán con vallado, esto pasó, y te sitiarán. Acuérdense que les dije que rodean la ciudad y dejan que se empiecen a morir de hambre allá adentro primero. Así era como conquistaban las ciudades amuralladas. Y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué quiere decir? Porque despreciaron, escupieron, golpearon, expulsaron, condenaron y crucificaron al Mesías que Dios les había mandado. ¿Y qué les iba a pasar, hermanos? Los iban a destruir, los iban a matar, no porque Dios quisiera, sino por la dureza de su corazón y por su necedad, que es la misma dureza de corazón y la misma necedad que te va a llevar al infierno si sigues cuestionando a Dios y no te arrepientes de tus pecados. No era el gusto y la voluntad de Dios que pasara todo esto. Pero uno puede pensar, ¿y si no quería que pasara? Porque pasó, que era lo que les decía ahorita. Bueno, pasó, hermanos, porque era algo justo por todo lo que el pueblo había hecho. Y culminaron, hermanos, en la dureza de su corazón, condenando y matando al Hijo de Dios, no creyendo en Él, aún con todos los milagros que vieron que Él hizo. Y aquí es donde debemos entender algo. Dios es bueno, hermanos, sí. Pero Dios es amor, sí. Pero Dios es justo, hermanos. Justo. Y eso es lo que no le gusta a la gente. A la gente les gusta un Dios que ama, un Dios que bendice, un Dios que te da. Pero es un Dios justo. Y Él, hermanos, en su justicia, les voy a poner un ejemplo para ver por qué es justo Dios.
La paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos estábamos condenados al pecado. Dios no quería que el hombre fuera condenado. Dios no lo creó para ser condenado ni para morir, pero Él se rebeló y sigue rebelde aún. Y Dios en su justicia tenía que condenar y tiene que echar al infierno a los hombres que no se arrepientan. Ahora, no que Dios es amor, claro que es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la evidencia máxima de que Él es amor. No es que no te va a aventar al infierno. No, los testigos de Jehová dicen, si Dios avienta al infierno, entonces Dios es malo. Dios no puede aventar a sus criaturas al infierno porque Él es amor. Si Él es amor. Y amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito en una cruz, a lo que más amaba, para que creamos en Él y para que seamos salvos por Él. Pero si no quieren, si se amachan, como decimos, y se atanchan, y yo no creo, y Dios no existe, y Jesús no es cierto, y estaba casado, y Él no era Dios, y dicen que ni murió, que lo descolgaron de la cruz vivo, que se fue para no sé dónde, y no es cierto, la Biblia es un cuento, es de los hombres, y desprecias el sacrificio que hizo Jesucristo, desprecias y pisoteas la sangre que Jesucristo derramó para poder perdonar tus pecados si creías en Él y te arrepentías de ellos, entonces va a llegar un día en donde vas a ser arrojado al lago de fuego y vas a pasar ahí toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque tú eres malo. Dios no te avienta al lago de fuego porque Él sea malo, Dios te avienta porque es justo. Tú lo rechazaste, viviste en pecado y la paga del pecado es la muerte. Al mismo tiempo, Dios es amor. Y si te arrepientes de tus pecados, crees en su Hijo y cambias la vida que has llevado hasta ahora, Dios te perdona y Dios ya no te va a arrojar al lago de fuego porque su ira fue derramada sobre su Hijo para que tú fueras librado. Si Dios, hermanos, fuera como nosotros, entonces nosotros diríamos, a ver, quiero perdonarlos a todos, yo no quiero que se vaya al infierno nadie, entonces soy bueno, quiero que todos se salven, se van a salvar todos. ¿Por qué? Porque yo lo digo, pero pecaron, te rechazaron, no le hace, yo los salvo a todos, sin necesidad de que muera Jesús. Eso lo convertiría en injusto, hermanos. Pero como Él es justo, tuvo que derramar su ira y el castigo sobre alguien para podernos imputar a nosotros el perdón por medio del castigo que ya recibió uno. Somos perdonados, sí, pero no nada más porque sí. El castigo que merecíamos vino sobre Jesús. Eso, hermanos, es la justicia de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, lo mismo. Dios les hablaba, Dios les decía, Dios no quería, como no quiere que nadie termine en el infierno, pero al final si no te arrepientes vas a terminar. Bueno, pues Cristo tampoco quería que su pueblo fuera destruido, masacrado, llevado a otras naciones, la ciudad y el templo quemados. Él no quería, pero la dureza de su corazón, su pecado y su rebelión hicieron que Dios lo permitiera como un acto justo para retribuir lo que ellos habían hecho. Acuérdense que Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para dar a cada uno según haya sido su obra. Él es justo. No está hablando de recompensas, de premios,
Está diciendo, si creíste, serás salvo. Si no creíste, vas a ser arrojado al lago de fuego. No porque Él quiera, es porque tú no quisiste la salvación que Dios te estaba ofreciendo. Entonces, de la misma manera, hermanos, vemos cómo Dios les manda a los profetas, les dice que se arrepientan, les da su palabra, les muestra su camino y el pueblo no quiere. Ahora muchas veces decimos, ese pueblo de Israel era necio, ¿cómo se les ocurre? Lo mismo pasa en nuestros tiempos, hermanos. Se predica la palabra, ahí está el mensaje, Dios marca sus caminos y el pueblo no quiere. Y las consecuencias que vienen no es porque Dios lo haya querido, y ya lo mencionamos en un estudio pasado, mucha gente ha muerto de coronavirus, muchos pastores, muchos cristianos, no porque Dios haya querido, pero entonces ¿por qué se murieron? Porque fueron necios, tercos, rebeldes, no se sujetaron a la palabra, no se sujetaron a las autoridades y no se quisieron poner el cubrebocas, ni guardar sana distancia, ni nada. ¿Ven, hermanos? Pero cuando se muere uno de esos cristianos, uno de esos pastores que se rebeló con la palabra, al Espíritu, que se rebeló a las autoridades y se muere, dicen Dios es malo porque Dios no debió permitir que él se muriera porque él era bueno. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pasan cosas y echamos la culpa a Dios y decimos, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay? Y Dios dice, por ustedes. No es que Dios sea malo. Y ahorita vamos a seguir viendo esto. En Mateo capítulo 23, versículo 35, fíjese lo que dice. Mateo 23, 35. Dice, para que venga sobre vosotros, le está hablando al pueblo judío, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿A qué sangre justa se está refiriendo? Fíjese lo que dice. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué iba a venir, hermanos? La destrucción del pueblo, la destrucción de la ciudad, ¿como qué? Como un pago por haber matado a todos los profetas, incluyendo al Hijo de Dios. Acuérdese cuando iban a crucificar a Jesús y cuando Pilato dijo, pues yo no hallo maldad en él, ustedes quieren su sangre, dijeron. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Su sangre, dice el pueblo de Israel, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso cuando Jesús iba con la cruz y unas mujeres lloraban, les dijo, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué? Porque iba a venir una gran calamidad sobre esa generación, un gran dolor al pueblo, una gran masacre. ¿Por qué? Porque era la retribución justa, porque ese pueblo había matado no solo a todos los profetas que Dios había mandado para decirles que hicieran lo correcto, sino que estaban a punto de condenar a muerte a su hijo unigénito. Y dice el verso 37, ahí mismo donde estamos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. ¿Ven? Esta escena donde él dice Jerusalén, Jerusalén, es la misma escena pero contada por Mateo, donde Lucas dice que Jesús está llorando. Está viendo la ciudad y está llorando por lo que le iba a pasar a su pueblo, está llorando por cómo iba a ser destruidos, masacrados. No está feliz Jesús riéndose y diciendo me las van a pagar, malditos, como muchos lo ven.
está llorando y le está diciendo al pueblo: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Por qué va a terminar mucha gente en el infierno, hermanos? Porque no quisiste. No es que Dios no haya querido, no es que Dios sea malo. Dios puso todos los medios en Cristo para que fuéramos salvos, pero no quisiste. Y cuando seas arrojado ahí, no es porque Dios sea malo, sanguinario y quiera quemar a sus criaturas y no tenga amor. Su amor es grande, te lo mostró en Cristo, pero no quisiste. Y la consecuencia de lo que pase ya no es porque Él sea malo, sino porque es justo. Dios no puede ser injusto. Entonces, vemos este mismo principio. Algo malo pasa, no es que Dios quería que pasara y que se esté gozando viéndolo. Simplemente pasa por consecuencias de acciones. Dios lo permite, pero dentro de lo malo que llegue a pasar, Dios va a seguir siendo fiel y Dios va a seguir siendo bueno. Y la muestra está, hermanos, que desde Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos, todos los imperios mundiales han estado y han dominado y han aplastado y han masacrado al pueblo de Dios, Israel, y hasta la fecha ahí sigue. Siempre hay un remanente. Dios sigue teniendo cuidado de ellos y sigue teniendo cuidado de nosotros, aun que pase lo que pase. Ahora vamos a ver, hermanos. Déjenme aquí. Ok. Ahorita, hermanos, que estábamos en la cuarentena, estaba viendo el otro día un reportaje cómo aumentó la violencia intrafamiliar, golpeando a los niños, golpeando el hombre a la esposa. ¿Eso es culpa de Dios, hermanos? ¿Dios quiere que golpeen a los hijos y a la esposa? No, hermanos, eso es algo que pasa por la maldad del ser humano. Y en estos tiempos, hermanos, han muerto muchos hijos de Dios que fueron ignorantes, que fueron descuidados, que fueron engañados, que fueron lo que quieran, hermanos. Me estoy refiriendo a los que no se cuidaron, a los que no se sujetaron a las autoridades, a los que se rebelaron, dijeron que no les iba a pasar nada porque estaban en Cristo, que el cubrebocas era falta de fe, que no tenían por qué usar gel, ni nada, ni cerrar las congregaciones. Toda esta gente que está muriendo, sufriendo, enfermando, incluso pastores, he oído que mueren miembros de la alabanza, mueren pastores, mueren líderes, diáconos, miembros de la congregación. Jesucristo no se está riendo y no se está gozando. Y vamos a verlo rápido. En Juan capítulo 11, versículo 31 y 38. Y ojalá esto lo pueda escuchar alguien que tuvo una pérdida y que estaba choqueado pensando que entonces Dios no lo amaba porque le permitió que le pasara algo que supuestamente no le había pasado, no le debería de pasar, según la enseñanza de los falsos profetas. Juan capítulo 11, versículo 31 en adelante, estamos hablando de cuando muere Lázaro. Y ahí están sus hermanas. Ahí está Marta, María, los judíos, y llega Jesús. Vamos a ver este verso 31. Dice: entonces los judíos aquí llegan y le hablan a Marta. Jesús le dice a María que le hable a Marta. Marta sale corriendo. Y dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María, perdón, es María la que sale aquí, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron
diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Era una especie de que estaban velando a Lázaro. Ahí estaban los judíos, ahí estaba María, Marta, la familia. Y de repente María sale corriendo porque Jesús le mandó a hablar por medio de Marta. Y María sale corriendo y los judíos salen y dicen, de seguro va a ir a llorar allá al sepulcro. Dice el verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Y fíjese, esa es la forma de pensar de muchos que les digo que se confunden. Y dicen, si Dios hubiera estado aquí, es decir, si Dios existiera, no se hubiera muerto mi hermano, no se hubiera muerto mi familiar, no se hubiera muerto, se han muerto esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, tíos, primos, amigos. Y la gente le dicen, oye, pero Dios, si Dios hubiera estado, entonces él no se hubiera muerto, porque él era bueno y él no tenía por qué morirse. Y si se murió es porque Dios no está y Dios no existe. Y si existe no me ama y no me oye, porque yo le pedí y no pasó nada. Y se acuerdan que a Jesús le mandaron avisar y le dijeron que Lázaro estaba muerto, que más bien que estaba enfermo. Antes de que muriera le avisaron. Y Jesús hubiera dicho, ¿cómo que está enfermo? Pues trueno los dedos y ya está sano. Podía dar la palabra y decirle a los siervos, vayan y díganle que en esta hora lo sané por su fe, porque sus hermanas me mandaron buscar y creyeron que yo. No, Lázaro murió. Y le dice María, si tú hubieras estado, él no se hubiera muerto. Y dice el versículo 33, porque por esto estamos estudiando esto, hermanos, y aprendiendo. Jesús entonces, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí ha sentido usted esto? Cuando le están diciendo algo y sientes como que adentro se te quiebra todo. Así se puso Jesús. Jesús no se rió, Jesús dijo, lero, lero, candilero. Jesús no dijo, pues ya ve, ¿para qué pecaba? Jesús no dijo, no, pues es que tu hermano no era cristiano, por eso se murió. Jesús no dijo, ja, 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 para que se les quite y los voy a matar a todos. No, hermanos, ese no es Dios. Los que lo ven así aún dentro del cristianismo es porque no lo conocen. Jesús, cuando la vio llorando y vio a los judíos llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. No es que no le importe. ¿Se acuerdan ahorita que les dije que lloró en la ciudad? ¿Por qué lloró cuando vio la ciudad? Porque no era su voluntad que la ciudad fuera destruida y que el pueblo fuera muerto. Eso ya lo explicamos. Bueno, pues del mismo modo, hermanos, tampoco era su voluntad que el ser humano tuviera que morir. Él no creó al ser humano para morir, ni a Lázaro, ni a ninguno. De modo que a Dios le duele, hermanos, cuando alguno de nosotros cuando uno de nosotros muere, hermanos, a Dios le duele porque no estaba dentro de su plan original que esto tuviera que pasar. Todos los que estén sufriendo, hermanos, por alguna enfermedad, tanta enfermedad rara que hay ahorita, cáncer y un montón de nombres de enfermedades que le hace EPOP y muchos nombres de muchas enfermedades. Bueno, Dios no era la voluntad de que sufriera a alguien por causa de una enfermedad. Acuérdense que todo vino por causa del pecado y todo vino a estropear el plan original que Dios había tenido para con el ser humano.
toda esa gente que está sufriendo, que tiene dolores fuertes, que tiene una presión sobre ellos por causa de una enfermedad, Dios también le duele tu dolor. Todos esos niños, niñas que son abusados sexualmente, que son explotados, que viven en la pobreza, en la desnutrición, a Dios le duele también toda esta situación. Jesús no ve un niño pobre, desnutrido o que abusan por él y Dios está riendo. A él le duele toda esta maldad, toda esta consecuencia del pecado. Los hombres que son asesinados, las mujeres también que son violadas, que son descuartizadas, Dios no está indiferente a toda esta maldad, a todo este dolor que estamos pasando los seres humanos. Todo aquello, hermanos, que nos estremece y que nos conmueve, también estremece y conmueve a nuestro Señor Jesucristo. Lo repito porque a veces parece que nosotros somos más buenos y amorosos que Dios, porque sentimos y nos duele cosas que pensamos que Él no siente y que no le duele. No, por eso se lo repito. Todo aquello que nos estremece y nos conmueve, también estremece y conmueve a nuestro Señor Jesucristo. Y ejemplos de esto fue lo que les mencioné ahorita: la maldad, la injusticia, la violencia, la muerte, la enfermedad, todo eso que nos duele, todo eso que decimos, ¿por qué pasan estas cosas?, también conmueven y estremecen a nuestro Señor. Y por eso dice el versículo 35 que estamos viendo: Jesús lloró. Cuando nosotros estamos llorando, hermanos, Jesús también llora con nosotros, porque le duele nuestro dolor. Un ejemplo de esto, aquí está Lázaro. ¿A quién le estaba doliendo? A Lázaro ya no, Lázaro ya había muerto. Le dolía a sus hermanas, le dolía a los judíos que estaban ahí, estaban llorando sus hermanas porque les dolía, estaban llorando los judíos porque les dolía, y Jesús también lloró. Ese es nuestro Dios, hermanos, que se compadece de nosotros, que siente, que le duele. Dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y eso es lo que nosotros debemos ver, hermanos. Cuando les estoy explicando ahorita esto, que Jesús llora cuando nosotros lloramos, es para que digamos: mira cómo nos ama Dios. Y eso fue lo que vieron estos judíos y dijeron: mirad, en el 36, cómo le amaba. Pero no va a faltar, hermanos, aquí dice el 36, mirad cómo le amaba, decían unos, pero no va a faltar los que no lo ven así. Cuando escuchen esta predicación, va a haber quien por el Espíritu Santo diga: es cierto, Dios nos ama, Dios se duele. Pero va a haber otro grupo que va a escuchar este audio y va a reaccionar como los del versículo 37, que dice: y algunos de ellos dijeron, y algunos de los que escuchen esto también van a decir lo mismo: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriere? A ver, si aquí está, si tiene poder, si nos ama y hasta lloró, ¿no podía haber hecho él, que hizo tantos milagros? Porque hizo muchos milagros, hermanos. ¿No podía ser que Lázaro no se hubiera muerto? Y algún carnaloide por ahí que ahorita oye dice: a ver, si es cierto, a ver, ¿por qué? Yo quiero saber por qué. Muchos razonan como estos: ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Si Dios es poderoso, si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué permite que muera la gente por hambre, por violencia? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué se viene un terremoto? ¿Por qué se mueren niños? ¿Por qué pasan todas estas cosas?
En otras palabras, muchos se pueden oponer y decir, si lo que estás predicando de que Jesús llora, que no era su voluntad, que no era su plan original y que le duele en realidad, si es cierto, ¿por qué no hace nada para cambiar todas estas cosas? ¿Por qué Jesús no hace nada para acabar con la violencia, con la pobreza, con la injusticia, con la muerte, con el dolor, con la enfermedad? ¿Por qué no hace nada si en realidad le duele, como dices que le duele? Alguno pudiera preguntar. Y es una buena pregunta. Es una pregunta válida. Y yo les diría, hermanos, en realidad, ¿ustedes creen que Dios no ha hecho nada para solucionar esto? ¿En realidad ustedes piensan que a Dios no le interesa todo el dolor, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia, la pobreza que vivimos en el mundo? ¿Piensan que Dios no hace y no ha hecho nada? Pues resulta que ya lo hizo. Nada más que nosotros no lo podemos ver y muchos no lo quieren ver, pero ya lo hizo. Como ya hemos visto y ya hemos dicho, hermanos, los planes de Dios no pueden ser saboteados porque a pesar de la maldad humana, de la oposición humana, de la rebelión humana, Dios va a terminar haciendo ¿qué cosa? Lo que Él quiera, porque Él es Dios y es soberano y es sabio y poderoso para que se termine haciendo lo que Él quiera. Él creó, hermanos, un mundo perfecto donde varias veces en la historia de la creación, en Génesis 1, dice la palabra que después de que Dios creaba algo, Dios decía que ese algo era ¿qué cosa? Bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. De manera que todo lo que Dios creó, hermanos, ¿cómo fue? Bueno. Por eso no había muerte, no había llanto, no había dolor, no había clamor, enfermedad, no había pobreza, no había desigualdad social, no había injusticia, no había niños abusados, no había nada de eso, hermanos. No crean que Dios creó eso. Después, el ser humano, de alguna manera, por su rebelión, por su necedad, cuando Dios le dijo no y él dijo sí, tal y como pasa en nuestros tiempos con muchos todavía, traen como consecuencia todo lo que vemos ahorita. La muerte, el dolor, la desigualdad, la pobreza, las violaciones, los homicidios, los suicidios, los abusos, la injusticia, todo lo que vemos, que podemos decir que es malo y que no nos gusta y que nos conmueve, nos estremece y decimos, ¿por qué Dios permite todo esto? Todo eso vino como una consecuencia de la desobediencia, la maldad, la rebelión del hombre en contra de Dios. Ahora, como ya dijimos, Dios al final va a hacer su voluntad. De modo que Dios no hizo algo perfecto para que el ser humano se saliera con la suya y lo echara a perder y el diablo ganara. No. Dios hizo un plan, hermanos, para restaurar todas las cosas a como fueron creadas en Génesis 1:1. Todas las cosas otra vez para que fueran restauradas, regeneradas. Y para que se llevara a cabo ese plan, hermanos, tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a ser sepultado y a resucitar y a ascender y va a volver a venir. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas. El mundo es un caos. El mundo está lleno de inmundicia, de suciedad, de perversión, de corrupción. Era bonito originalmente, pero el hombre, como todo lo que toca, lo echó a perder. Y Dios, hermanos,
tiene buenas noticias. Todo esto, como lo vemos, va a dejar de ser y va a volver a ser perfecto como Dios planeó que fuera desde un principio. Dios trazó un plan para perdonar nuestros pecados, hermanos, darnos una nueva naturaleza, nos va a dar un nuevo cuerpo, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ni los animales ni las personas se van a atacar entre ellos. Los animales van a convivir en armonía. Los seres humanos, no va a haber guerras entre naciones, ya nadie se va a morir, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber... Esto es lo que muchos atacan y se burlan y dicen que no es cierto, pero yo creo que sí. Cristo vino para arreglar todas las cosas. Él, hermanos, decían los judíos, si ¿a poco no pudo evitar que no se muriera? Tenía tanto poder que no solo podía evitar que muriera, sino que podía también resucitarlo de entre los muertos 4 días después, cuando ya estaba en un estado de descomposición. Ese era el poder de Dios, y es el poder de Dios. Y lo demostró para que nosotros podamos ver que su amor para con nosotros, hermanos, no solo consiste en evitar que nos enfermáramos, en evitar que nos muriéramos, sino que su amor es tan grande para con nosotros y su poder en que Él nos ha prometido que aunque estemos ya descompuestos, deshechos, hechos polvo, comidos por los gusanos, Él nos va a resucitar de entre los muertos. Y eso es mucho más poderoso a dejarnos aquí 200 o 500 años. Porque a uno se le hace fácil decir, no, pues mejor ya que Dios no nos deje morir de una vez. Ok, ¿si has visto cómo termina una persona de 100 años? Si es que llega a los 100 años. ¿Para qué quieres vivir aquí eternamente con ese cuerpo? Con esa salud. Ya no vas a poder ver, no vas a poder caminar, no vas a poder comer, no vas a poder ni orinar. Todo el cuerpo se va destruyendo. ¿Quieres vivir eternamente así? No. Dios hizo un plan perfecto donde nos va a dar cuerpos nuevos, tierra nueva, vida nueva. Todo va a ser creado diferente. Eso es lo que significa el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Y por esas buenas nuevas muchos murieron contentos, creyendo que recibirían lo que Dios prometió que nos iba a dar a todos. ¿Qué pensabas? Que el Evangelio y las buenas nuevas, que Jesús había venido, eran para decirte que te iba a prosperar en tu negocio y ayudarte a cumplir todos tus sueños. Esto es mucho más grande que eso, hermanos. Las promesas que Dios nos da a aquellos que hemos creído y que somos sus hijos por la fe, por la gracia, por la misericordia y por el Espíritu Santo y la palabra, por medio del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, los que hemos creído, hermanos, no solamente tenemos promesas de esta vida, sino de la venidera, hermanos. Nuestras promesas no es dinero, ni negocios, ni sanidad, ni que todo te vaya bien. Nuestras promesas, hermanos, es llegar a un tiempo donde Dios va a restaurar todas las cosas conforme a su plan original, para que podamos disfrutar de lo que originalmente Él quería que viviéramos y para lo cual nos creó. Terminamos, hermanos. Vamos a ver esto en otra parte, pero era muy importante profundizar en este tema, en este punto, antes de seguir avanzando con el estudio que estamos llevando ahorita de Lucas y de la destrucción del templo y de la pregunta de los discípulos. Era muy importante terminar con este punto y dejar claro de cómo Dios no es indiferente ante todas las cosas que están pasando, sino más bien que Él le interesamos tanto y todas las cosas que nos pasan, que ya hizo algo
para cambiar las cosas al estado original como Él las había planeado. Dice Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, hermanos, y con esto terminamos este estudio. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos. Eso es lo que vamos a heredar, esa es nuestra herencia, eso es lo que vamos a recibir, eso es lo que estamos esperando, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. No esta misma tierra con todos nuestros problemas solucionados, no. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Se imagina un lugar completamente nuevo y diferente. Dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. El cielo, ¿cómo es, hermanos? Nuevo. La tierra, nueva. Y la Jerusalén que va a haber en ese tiempo es la nueva Jerusalén. Dice: la vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios, dice el 4, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Hasta este momento, hermanos, cuando el plan de Dios llegue a su fin, cuando el plan de Dios se concluya, cuando todo se ha hecho nuevo, tú vas a tener un nuevo cuerpo, vas a estar en una tierra nueva, con un cielo nuevo, en la nueva Jerusalén. Todo va a ser hecho nuevo. Y en ese momento, hermanos, dice que Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿De quién? De los que estemos ahí. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué dice, hermanos? Pasaron. Ya no va a haber muerte. No cuando creas en Cristo, cuando todo sea restaurado y Jesús regrese. Ya no habrá más llanto, no cuando creas en Cristo, sino cuando Cristo vuelva y todas las cosas sean hechas nuevas. Ni clamor ni dolor, no cuando crees en Cristo, sino cuando Cristo vuelva y todas las cosas sean hechas nuevas. ¿Se da cuenta cómo es un engaño de los falsos profetas? Que en cuanto crees en Cristo ya no hay enfermedad, ya no hay llanto, ya no hay clamor. No es cierto, es hasta que venga Cristo. Porque en ese momento, dice la palabra, las primeras cosas ya pasaron. Ahorita estamos viviendo en un mundo con las primeras cosas. Por eso hay muerte, por eso hay llanto, por eso hay desigualdad, por eso hay pobreza, por eso hay tristeza, por eso hay todo lo que vemos, violencia y todo, porque estamos viviendo en las primeras cosas. Cuando Dios vuelva a hacer todo otra vez y nosotros estemos ahí porque creímos en Él y que Él iba a venir y que Él lo iba a hacer, en ese momento va a quedar atrás todo lo que conocemos ahorita y todo va a ser hecho nuevo. Dice el versículo 5, el lado A nada más del versículo 5, y con esto acabamos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. De modo, hermanos, que dejamos este punto claro y con esto terminamos, de cómo Dios tiene un plan que ha venido llevando a cabo, y que por más de que veamos que la cosa aquí se complique y haya terremotos y haya más muertes y haya coronavirus y haya enfermos y la gente esté sufriendo, Dios sigue llevando a cabo su plan que Él trazó y diseñó para corregir lo que el hombre había venido a estropear y que Dios había hecho perfecto para nosotros.
Y ahora, hermanos, después de haberlo estropeado, después de haberlo saboteado, Dios hace nuevamente un plan por medio de la muerte de Jesucristo para, por medio de él, darnos el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna, un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, una vida nueva. ¿No se le hace todo eso maravilloso, hermano? Y muchos se cierran pensando que Dios no existe, que Dios es malo y que si existe no le importamos porque no hace nada para arreglar las cosas. Él ya hizo algo, hermanos, y no fue cualquier cosa. Lo que Él hizo, el plan que Él hizo, le costó la muerte de su único hijo, de su hijo amado, de su primogénito, que lo golpearan, que lo humillaran, que lo escupieran, lo despreciaran, lo atravesaran y se desangrara. Todo eso para poder arreglar otra vez todas las cosas. Y muchos siguen pensando que Dios ante tanta cosa mala es indiferente. Ojalá, hermanos, que esto nos haya hecho reflexionar, que podamos seguir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice el versículo que les dije que nos debemos aprender, hermanos. Y nos vemos en el próximo estudio, que vendría siendo ya la parte 8. La vamos a estudiar para seguir viendo cosas interesantes. Acuérdense que esto no es una prédica, hermanos, se lo comentaba a mi hermana. No es una prédica de gritos, de sombrerazos, de que empiezo, de un mensaje bonito, un chiste y una reflexión. Estos son estudios, hermanos, bíblicos, para dedicarle tiempo al estudio de la palabra, para reflexionar por medio de lo que la palabra nos enseña, para tomar todos los textos y no solo los bonitos que le agradan predicar a los falsos profetas, sino todos los textos dentro de su contexto, y así poder conocer cada día más y mejor a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos. Ojalá ese es el propósito. Les agradezco a los hermanos que han compartido los enlaces. Igual ya saben, dale en la campanita para que les llegue la notificación. Los miércoles estamos subiendo el video nuevo a las 5 de la tarde. Y bueno, pues gracias por suscribirse y dejarnos ahí sus comentarios. Si alguien llega a oír esto y tiene alguna duda, ahí nos puede dejar el comentario en YouTube y nosotros lo contactamos para, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o de alguna manera, poderle dar respuesta a alguna duda que pueda presentar conforme a lo que enseñan únicamente las Escrituras, no conforme a los pensamientos humanos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades y porque muy pronto podamos salir de esta pandemia que pues vino en este 2020, pero que gracias a Dios ahí vamos saliendo, hermanos. Que Dios les bendiga.